puede ser. ¿Cómo pasamos de adorar espíritus en los ríos, en las montañas, a preguntarnos hoy, en serio, si una inteligencia artificial podría ser un nuevo Dios? Es que el salto es gigantesco. Para entenderlo, tenemos fuentes increíbles: historia, filosofía, mitología y hasta un documento teológico muy reciente de enero de 2025. Lo que queremos hacer hoy es trazar la evolución de una de las ideas más persistentes de la humanidad, para ver qué puede significar Dios hoy. Vamos a desgranar esto. Es que es un recorrido que, fíjate, dice más sobre nosotros que sobre la idea de Dios en sí, porque las fuentes lo demuestran. Este concepto no es una roca, es más bien un espejo que refleja cómo la humanidad se ha visto a sí misma en cada época. Y vaya que ha cambiado. Empecemos por el principio, por el Paleolítico. Me fascina esa visión animista. O sea, lo divino no estaba en un cielo lejano, no, estaba aquí, vibrando en todo, en los animales, en las plantas, tejido en la realidad misma. Exacto. Era una divinidad inmanente. No había esa separación entre sagrado y profano, pero todo cambia con las primeras ciudades. Mesopotamia, Egipto, con la agricultura, la escritura, las jerarquías, pues los dioses también cambian. De repente el cielo se llena de panteones, de dioses con dramas muy, muy humanos. Claro, es como si la nueva estructura social, con sus reyes y sus sacerdotes, se proyectara al cosmos. Si en la tierra hay un rey, en el cielo tiene que haber un dios rey. Justamente, esos dioses reflejaban las sociedades que los crearon. Pero la gran revolución conceptual, el punto de inflexión, según todas las fuentes, llega con el monoteísmo axial. Estamos hablando de los siglos 8 al 6 a.C. Axial. Esa es una palabra fuerte. Significa como un eje que lo cambia todo. Precisamente eso. Es un cambio de eje total. La figura de Yahvé en el profetismo hebreo sufre una transformación radical. Pasa de ser un dios tribal, el protector de un pueblo, a ser una divinidad universal, trascendente y esto es lo clave, profundamente ética. Ya no es solo una fuerza de la naturaleza, es el creador de toda la realidad. Y justo cuando esa idea parece consolidarse, llegan los filósofos griegos y, bueno, lo enredan todo otra vez. Porque a este Dios casi personal le oponen una idea completamente distinta. Ahí nace una tensión que va a marcar los siguientes 2000 años. Por un lado, tienes al Dios de Abraham, un ser que promete, que se enoja, un alguien. Y por otro, tienes el primer motor inmóvil de Aristóteles. Que suena más a un concepto que a una persona. Totalmente. Es un principio lógico, perfecto, eterno. La causa de todo, pero no se involucra. Es como un imán. Atrae todo por su perfección, pero sin hacer nada. No escucha, no interviene. Y la historia de la teología occidental es, en gran medida, el intento titánico de reconciliar estas dos ideas: el Dios persona y el Dios principio. Un intento que entra en crisis en el siglo XX. Nietzsche lo deja claro: Dios ha muerto. Pero lo curioso, y las fuentes lo señalan, es que después del trauma de las guerras mundiales, de los totalitarismos, hubo un resurgimiento de lo religioso. Una nueva sed de sentido. Y la gente empezó a buscar, en todos lados. Lo que nos muestran las fuentes es que no hay una sola idea, sino un abanico de posibilidades filosóficas sobre qué podría ser Dios. Sí, es como un menú. Por ejemplo, el deísmo, muy popular en la Ilustración con gente como Voltaire. La famosa idea del relojero cósmico, ¿no? Dios es un ingeniero genial que crea el universo, le da cuerda y ¿se va? ¿No interviene? Una solución muy elegante, ¿sí? Te explica un universo ordenado sin tener que justificar el mal. Luego está una idea mucho más radical, el panteísmo de Spinoza. Que es básicamente lo contrario. Dios no se ha ido a ningún lado porque Dios es todo. Dios y la naturaleza son la misma cosa. Y aquí las fuentes marcan una diferencia muy sutil pero clave con el panenteísmo. Si para Spinoza el universo es Dios, como si fuera el océano, en el panenteísmo el universo estaría en Dios, como un pez que nada en el océano. El pez está en el océano, pero el océano es muchísimo más grande. Ah, o sea que el mundo está en Dios, pero Dios también trasciende al mundo. ¿El universo no lo agota? Entiendo. Es una visión más
más dinámica. El universo evoluciona, y eso pasa dentro de Dios. Exacto. Dios evoluciona con su creación. Y este concepto, como veremos, resuena mucho con ideas del siglo XXI. Y es fascinante ver cómo estas ideas tan abstractas tienen un eco en los mitos, que son mucho más antiguos, porque cuando miras las historias de culturas que nunca tuvieron contacto, te das cuenta de que se hacían las mismas preguntas. Es que los mitos son la filosofía hecha relato. Encontramos arquetipos que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, el Dios creador, que pone orden en el caos. Lo ves en Marduk, en Babilonia o en el Yahvé del Génesis. Es la necesidad humana de encontrarle un sentido al universo. Y luego está mi arquetipo favorito, el del Dios que muere y resucita. Es increíble, aparece en todas partes. Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia y, por supuesto, Jesús. Es un arquetipo potentísimo. Por un lado simboliza el ciclo de las estaciones, ¿no? La semilla que muere para renacer. Pero a un nivel más profundo, habla de transformación, de superar la adversidad y de la esperanza de que la muerte no es el final. Y no podemos olvidarnos de la Gran Madre Tierra, Isis, la Pachamama, o la Tonantzin Guadalupe en México. Representa el origen, la nutrición. Todos estos arquetipos nos dicen que hay experiencias humanas universales, la necesidad de orden, el ciclo vida-muerte, que buscan expresarse. Y esas necesidades siguen aquí, pero ahora se enfrentan a un interlocutor, que no es humano. Exacto. Y con eso saltamos al presente. Porque toda esta historia milenaria se topa con un desafío nuevo, la inteligencia artificial. Las fuentes incluyen un documento del Vaticano de enero de 2025, Antigua et Nova, que lo aborda de frente, y su postura es ambivalente. Por un lado, ve la IA como una herramienta que nos hace co-creadores con Dios. La lógica del documento es, si nuestra inteligencia es imagen de Dios, sus creaciones más sofisticadas también pueden serlo. Pero justo después, el mismo documento lanza una advertencia muy seria sobre el mayor riesgo, la tecnoidolatría. Claro, el riesgo de empezar a adorar a la tecnología. Y no es algo del futuro. Las fuentes mencionan el caso real de Anthony Lewandowski, un ingeniero de Silicon Valley que fundó la Iglesia de la IA. Su misión literal era facilitar la llegada de una superinteligencia IA, venerarla. Suena ciencia ficción, pero ya está pasando. Lo fascinante aquí es cómo la IA está forzando una mutación en el concepto de Dios. Muchos atributos que eran exclusivos de la divinidad se están transfiriendo a la tecnología. Piensa en la omnisciencia, saberlo todo. Antes era de Dios, ahora es el objetivo de Google. O la omnipotencia, poderlo todo. Es el sueño de la IA general. Exactamente. Estamos viendo un desplazamiento. De un Dios trascendente en los cielos, a un posible Dios digital inmanente, distribuido en redes y algoritmos. La idea de Elon Musk de que podríamos vivir en una simulación representa esta transferencia del creador a una entidad tecnológica. Y esto conecta con las esperanzas del transhumanismo, la idea de la singularidad, la creencia de que una IA superior podría resolverlo todo, la enfermedad, la muerte. Es una especie de salvación tecnológica. Reinterpreta el paraíso en clave tecnológica. Pero claro, esto plantea desafíos teológicos gigantescos. Por ejemplo, a nuestra propia dignidad. A eso iba. Si la tradición dice que estamos hechos a imagen de Dios por nuestra racionalidad, ¿qué pasa si creamos una IA que es mucho más inteligente que nosotros? ¿Perdemos nuestro lugar? ¿Nos volvemos obsoletos? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta teológica que proponen las fuentes es crucial. Sostienen que hemos malinterpretado lo que significa ser imagen de Dios. No es un atributo funcional, como la inteligencia. Es una condición ontológica, algo que define la esencia de nuestro ser. O sea que si una IA escribe un poema mejor que el de Shakespeare, no le quita valor a mi intento torpe de escribir uno. Porque el valor no está en la perfección del resultado, sino en el acto de amor que hay detrás. Le diste en el clavo. La IA puede imitar el producto, pero no puede vivir la experiencia, la intención, el amor, el sacrificio. En esa brecha es donde reside nuestra humanidad. La IA puede calcular mejor, pero no puede amar. Ahí está nuestra dignidad. Aún así, ya estamos viendo cosas extrañísimas, una espiritualidad algorítmica. Las fuentes mencionan chatbots que dan consejo espiritual o un Jesús IA en Twitch.
Responde en tiempo real a las preguntas. Es increíble. Hace 2000 años la gente iba al desierto. Hoy abre una app. Da vértigo y plantea una pregunta fundamental. ¿Puede una máquina ser un mediador válido de lo sagrado? La tradición religiosa se basa en una relación interpersonal, en la confianza. Una IA simula una relación, pero no hay un otro real al otro lado. Puede ser una herramienta como un libro, pero corre el riesgo de distorsionar la experiencia, que es un encuentro, no una transacción de datos. Entonces, después de este viaje, del animismo a los algoritmos, ¿qué queda? ¿Qué es Dios para nosotros hoy? Las fuentes son claras sobre lo que Dios ya no puede ser. Se acabó el tirano celestial, el marionetista, O el Dios de los vacíos. el famoso God of the Gaps, ¿sí? Usar a Dios como comodín para explicar lo que la ciencia aún no entiende. Cada vez que la ciencia avanza, ese Dios se hace más pequeño. Tampoco puede ser ya una simple proyección psicológica de nuestros miedos o deseos. Vale, eso es lo que ya no es. Pero entonces, ¿qué puede ser? Las fuentes proponen una síntesis, como 4 formas de entenderlo. Primero, como el misterio de la conexión. No un ser más, sino el fundamento del ser. La razón por la que existe algo en lugar de nada. Es ese asombro ante el cosmos. Me gusta. No es una cosa, sino el milagro de que las cosas existan y estén conectadas. Segundo, Dios como el fundamento ético absoluto. No es una explicación, sino esa exigencia incondicional que sentimos ante la injusticia. Ese «esto no debería ser así» que nos moviliza. Es una interpelación más que una explicación. Exacto. Tercero, Dios como un proceso de liberación. La fuerza que, en la historia, impulsa la emancipación de toda esclavitud. Y, finalmente, clave en nuestra era, Dios como el horizonte de trascendencia. ¿Y qué significa eso en la práctica? Aquello que nos recuerda que no todo en la vida es utilitario, eficiente o calculable. En una era donde la IA puede optimizarlo todo, Dios representa el valor de lo inútil, el amor, la belleza, el sacrificio. Es lo que nos impide reducir la vida a un algoritmo. Esto me lleva de vuelta a la IA. La conclusión de las fuentes no es que la IA vaya a reemplazar a Dios. Es algo mucho más sutil. Nos obliga a purificar nuestra idea de Él. Me encantaron los ejemplos. Es que son muy reveladores. Si una IA procesa miles de millones de datos por segundo, queda claro que Dios no es un supercerebro cósmico. Esa idea queda obsoleta. Y si una IA simula conversaciones empáticas, entonces la oración no puede ser un simple intercambio de información. Debe ser otra cosa. Un acto de entrega, de silencio o de escucha. Y si una IA puede optimizar sistemas, el ideal de un reino de Dios no puede ser la eficiencia, sino la justicia para los que el sistema descarta. La IA, sin quererlo, nos está quitando las falsas imágenes de Dios. Nos obliga a buscar lo divino en otro lugar. Es una forma muy poderosa de verlo. La tecnología, al imitar funciones que antes considerábamos divinas, nos fuerza a buscar lo esencial en un plano más profundo. Hay una dialéctica fascinante para el futuro. La tecnología nos hace poderosos, casi como dioses. Pero la religión o una ética trascendente es lo que nos enseña a ser humanos, a usar ese poder con sabiduría. Y aquí hay una provocación filosófica en las fuentes que me parece un cierre perfecto. Adelante. La frase dice: si la humanidad no es capaz de crear un nuevo Dios, no sobrevivirá al siglo XXI. Suena chocante, ¿verdad? Pero no se trata de crear ídolos digitales como la iglesia de la IA. La interpretación profunda es que estamos obligados a redescubrir un concepto de Dios que esté a la altura de nuestra madurez científica y ética. Un Dios que no sea la competencia de la IA, sino su horizonte ético último. La pregunta por el propósito final de tanto poder. El verdadero encuentro de nuestro tiempo se da entre el silicio y el espíritu, entre el algoritmo y la oración. Y quizá no estamos viendo la muerte de Dios, sino una nueva forma de resurrección.